Presidente, si este ambiente se ha empezado a irradiar en el Congreso, no es por acción de los congresistas, sino por la actitud franelera del ministro con el presidente de la República, que desde el día de ayer provocó a las bancadas de oposición. Ayer inaugurando una entrega de viviendas, un tema que es parte del gobierno, el señor, en lugar de hablar de las viviendas que estaba entregando, se refirió a dos bancadas de la oposición directamente. Entonces, ¿qué cosa quiere? ¿Que nosotros aquí con pañuelitos vengamos a decirle al señor las cosas que tienen que decírsele? Si la provocación viene del propio gobierno, tendrá respuesta, presidente. Y obviamente esa respuesta pues no pasa por decirle al señor ministro, comernos todas sus respuestas como si fuesen pues la gran maravilla de lo que está sucediendo en el Perú, ¿no? Los militares ganan muy bien, las propinas son de primera, el servicio militar es voluntario y miles de jóvenes se están incorporando. Eso es lo que nos ha venido a vender el señor. Pero ya sabemos pues que esas son cosas falsas, porque los antecedentes del señor Cateriano son antecedentes que están vinculados a hechos falsos. ¿O acaso no fue falso el informe LARC que él como diputado trajo a este Parlamento, presidente, y que resultó siendo un guachimán en Miami pagado por un grupo de banqueros que financiaban las campañas de ese señor y de su grupo político? Y eso quedó plenamente demostrado. Con esos antecedentes, presidente, cualquiera puede decir lo que le dé la gana. Y ayer lo vi que mencionaba París, mencionaba Tokio, y no se daba cuenta que el que estaba a su lado, con una sonrisa cómplice, había estado en París justamente, y justamente pagado por el Estado peruano. Y la ciudad que se olvida mencionar el señor ministro de Defensa es la ciudad de Seúl. ¿Por qué no mencionó Seúl? ¿Por qué no ha dicho que en Seúl también se fueron a vivir otros, como el que estaba a su lado, el señor presidente de la República? Porque sabe que ahí estamos agarrando carne, ¿no es cierto? ¿Cómo es esto de que ahora se estén comprando aviones KT-1 a Corea, después de haberse comprometido la compra de aviones Tucano a Brasil, después de una visita del presidente Ollanta Humala a Corea, en la que se firma con Corea un tratado de asistencia de defensa? ¿Cómo es que se están comprando a 12 millones de dólares cada uno de esos aviones cuando valen 7, presidente? 20 de esos aviones. ¿Por qué no se menciona que el señor Lee Sang-deuk, que es el que ha venido acá, presidente, y estuvo invitado oficial a la transmisión de mando, el señor Ollanta Humala, es el que ha estado articulando esta venta aquí en el Ministerio de Defensa? ¿Y por qué no nos cuenta cuántas veces ha visitado este señor el Ministerio de Defensa, que ahora está preso? Y es nada menos que el hermano del presidente de Corea. Y ni el presidente de Corea ha podido evitar que a su hermano lo metan preso por coimero. Por coimero. Ese señor ha estado acá vendiendo esos aviones. Y este gobierno los ha destinado en su compra, presidente. ¿Por qué no hablamos de ese tipo de cosas? Que son justamente las que tienen que ver con la defensa nacional. Ahí sí no hay secretismo. Ahí sí hay que comprar, tenemos una alianza estratégica, se menciona. Presidente, aquí ha venido interpelado el señor ministro y él tiene que responder por sus acciones. Claro, él trae partes del discurso del presidente de la República. Lo que hizo el presidente Alan García en el discurso del año 2010, presidente, es la capacidad de disuasión que el presidente hace para el mundo, explicando justamente que cualquiera que quiera intervenir militarmente el Perú se va a encontrar con una respuesta. Esa es la acción de un jefe de Estado, justamente disuadir, para que la comunidad internacional sepa que nadie puede abusar de la soberanía nacional. Y aquí el señor viene a decir de que Alan García vulnera el secretismo. No, el secretismo es esto, señor presidente, este tipo de compras. Y yo creo que estas cosas, presidente, tienen que ponerse en contexto, porque si el señor no demuestra que es capaz de impedir que a él mismo lo chuponeen, entonces la defensa nacional está en manos de un incapaz, señor presidente. Y si además el señor se quiere mostrar solícito para mantenerse en el cargo, porque todos sabíamos, presidente, los rumores son muy fuertes en política que ya lo iban a sacar el 28 de julio, atacando a la oposición para volverse medianamente útil, o sobando al presidente de la República, arreglándole el fajín en un acto propio de una persona que podríamos decir un felpudini y no un ministro. Entonces, presidente, ¿en manos de quién está la defensa nacional? Porque es evidente, presidente, que una persona que... Congresista Mulder, creo que están pidiendo que retire la palabra. Tiene la palabra, congresista. Congresista Zamudio. Presidente, no podemos
permitir que el congresista Mulder, que es una persona que tiene más de 20 años en el Congreso, esté descendiendo a ese nivel de utilizar adjetivos en contra del señor ministro, que merece todo el respeto. ¿Qué ejemplo da al país ese tipo de expresiones del congresista Mulder? No vamos a permitir, señor presidente y señores congresistas, que lleguemos a ese nivel. Exijo que retire la palabra y que modere su vocabulario. Se le invoca al congresista Mulder que retire la palabra. No hay problema, presidente, retiro la palabra Felpudini. Concluido el incidente, puede continuar. Pero yo sí quiero señalar, presidente, que hay una actitud de servilismo. Ya lo referió el congresista Becerril, cuando un ministro va a hacer un mandado de la primera dama, no sé si a traer su cartera, a traerle cigarrillos, sándwiches o lo que fuera, entonces no se muestra como un ministro de Estado en el sector defensa, presidente. O sea, ¿qué van a decir nuestros potenciales adversarios? Puede concluir, congresista Mulder. Le agradezco. Y voy a tomar 2 minutos de la congresista Luciana León, presidente, si usted lo permite. ¿Qué va a decir cualquier adversario geopolítico del Perú al ver un ministro de Defensa así? Mostrándose además, en el audio que no podemos dejar de mencionar, presidente, diciendo: Nadine Heredia me ha dado luz verde para las compras. Y él se acuerda que esa es una conversación de hace 8 meses, pero no se acuerda con quién. Eso sí es secretismo, pero no solo secretismo, es complicidad, porque no se quiere mencionar al interlocutor y tampoco se quiere decir qué compras. ¿Cuáles son las compras que Nadine Heredia ha dado luz verde al señor Cateriano? Hasta ahora no lo sabemos, presidente. Ha tratado de taparse todo esto con el reciente escándalo político que ha habido en el país, diciendo: ya pasó, ya está el tema. No, señor, aquí tiene que haber explicaciones precisas y claras. ¿Qué compras? ¿Y por qué es la señora Nadine Heredia la que da las autorizaciones de las compras militares en el Perú? ¿No es una vergüenza para los militares que sea la primera dama la que determine? ¿Puedo decir primera dama, no? La primera dama la que determine cuándo se compra o no se compra pertrechos militares en el Perú. Entonces, yo tendría, presidente, vergüenza de ser ministro. No hay problema, si es su interrupción, presidente, usted la está concediendo. Repone el tiempo. Lo que aquí hay que quedar en claro, señor presidente, y con mucho cariño a mi colega también, sé que ya estamos en encontrones políticos. Y aquí ya no hay un afán de poder garantizar la gobernabilidad, sino de querer molestar e incomodar al Ejecutivo. Pero lo que me preocupa, señor presidente, es cómo es que aquí, en el año 2010, desfilaron tanques chinos en la Plaza de Armas, se les regresaron sin pagar evitar el desaduanaje, y los 5 tanques chinos retornaron con más de $2 millones. ¿Qué fue de ese dinero? ¿Cómo hicimos entonces en el gobierno pasado semejante atropello en las Fuerzas Armadas? Y lo que es más preocupante, señor presidente, es que ya no se puede hoy más haber más secretismo. Y lo que le pido con mucho cariño también, es importante ahora la muerte civil, porque los corruptos tienen que pagar, señor presidente, y el pueblo ya se dio cuenta. Continúe, congresista Mulder. Bueno, presidente, me imagino que se habrá referido a la ex congresista Nancy Obregón en su última intervención, y no a nosotros. Por supuesto, no me doy por aludido. Pero, presidente, yo también tengo una pregunta que hacerle. Como esta interpelación se ha dado casi mes y medio, después 2 meses de que se planteó, presidente, porque en la gestión anterior se dilataba, se suspendía, parece que el tema de Quepachiato o el tema de Ranrapata, que son atribuciones que tiene el actual ministro y por las cuales ya vino aquí al Parlamento, y todos vimos cómo engañó al Parlamento en el tema de Ranrapata, haciendo creer que un perro había determinado de que se escondiesen unos llamados pioneritos y la primera dama cargando unos pioneritos, y todo era falso, todo era bamba. Entonces ahora también nos traen el tema de Quepachiato, pero... Concluya, congresista Mulder. Concluyo, le prometo. Es inevitable, presidente, tener que tomar los temas actuales. Y yo quisiera preguntarle al ministro si se reunió o no se reunió en compañía del señor Jiménez Mayor en la sede de la presidencia de la Corte Suprema de la República con la jueza Carmen Rojasi,
que era la que veía el caso Chavín de Huántar, y a quien seguramente en esa conversación le hicieron referencias para que vulnerase su condición de jueza y la presionasen en su condición de jueza para que fallase en determinado sentido. Le quiero hacer esa pregunta para ver su respuesta, y de acuerdo a su respuesta, presidente, actuaré, porque evidentemente, presidente, cuando un ministro hace este tipo de acciones, entonces no se muestra como un hombre demócrata presionando al Poder Judicial. Así que la interpelación, presidente, podrá seguir, ya veremos, de una moción de censura, y así liberaremos al Perú, presidente, del fardo de cargar un ministro tan incapaz como... Congresista Verónica Mendoza. Gracias, presidente. Saludando por su intermedio al señor ministro y a los colegas congresistas. Presidente, para recordar que en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo es indispensable un elemento clave, y ese es el acercamiento y la confianza entre el Estado y la ciudadanía de las zonas afectadas, y en particular la cercanía entre la ciudadanía de las zonas afectadas y las fuerzas del orden. Lamentablemente, presidente, lo que va primando en estas zonas es el distanciamiento y la desconfianza a la cual han contribuido las respuestas del Ejecutivo respecto a lo ocurrido en Ollantaytambo hace ya algunos meses. Recordando, presidente, que lo que se ha pretendido hacer es una estigmatización constante de una población que lo único que quiere es paz y tranquilidad. Recordaré, presidente, que en ese incidente lamentable ocurrido en Ollantaytambo se hirió a 9 personas pasajeras de una combi, entre ellas una menor de edad y una mujer embarazada, con disparos que no solamente se dieron en la parte superior de la combi, como se ha dicho, sino también en la parte delantera y lateral derecha, tal como consta en la investigación fiscal. Las explicaciones del sector del ministro aquí presente, presidente, mantienen todavía zonas de sombra y de poca claridad. Sin embargo, desde el principio y de manera poco atinada, se ha venido prácticamente culpando a los pasajeros sin pruebas contundentes de estar vinculados al narcotráfico y al terrorismo, cuando hay también serios indicios de que este operativo fue por lo menos un grave error. Y es importante que se sepa, presidente, que la Fiscalía ya ha formalizado la investigación preparatoria contra 21 integrantes de las Fuerzas Combinadas, porque señala que las versiones de los imputados y las versiones de los agraviados no son compatibles, y que los imputados no han logrado rebatir las de los agraviados, y que no se ha brindado información verosímil del plan de operaciones. Pero quiero referirme a aquello que fue señalado por el jefe del Comando Conjunto y el ministro aquí presente ante el Congreso de la República. Se dijo, por ejemplo, que se había comunicado de manera adecuada la restricción del tránsito por efectos del estado de emergencia. Sin embargo, y lo hemos podido constatar así en la visita que realizamos en los días posteriores al incidente, no ha habido comunicación efectiva ni con los transportistas ni con las autoridades sobre esas restricciones. Tanto así que se ha constatado que el propio personal policial hace uso de esos medios de transporte en horarios supuestamente restringidos, y que no hay hasta la fecha ninguna tranquera, control policial ni nada por el estilo que efectivice realmente la restricción del tránsito en esa zona. Para concluir, congresista. Quisiéramos saber, presidente, cuál es el estado actual respecto a estas restricciones en el momento actual. Y quisiéramos saber también, presidente, si es que el procedimiento para un operativo como este, que se supone contó con una preparación específica, contó con una nota de inteligencia previa, si el procedimiento establece que no se cuente con la presencia de un fiscal, tal como ocurrió en este hecho, lo cual hace pesar zonas de sombra que están siendo reveladas por la investigación fiscal, en el sentido de que, por ejemplo, presidente, y le ruego que me dé unos segundos para abundar en este hecho, de que el acta en la que supuestamente se da cuenta del hallazgo de un fusil ecuatoriano que habría sido manipulado por un presunto narcoterrorista cuando ocurrieron los hechos,
cuando se señaló que había sido realizada a las 2:50 de la madrugada, supuestamente luego se ha revelado por el propio personal policial que en realidad ha sido realizada a las 6 de la mañana en un momento posterior, no en el momento del hallazgo, sino a raíz de haber sido informados posteriormente. Para terminar, congresista, al menos. Presidente, ¿y por qué se dijo también que ninguno de los pasajeros había sido herido de bala cuando se desprende de las historias clínicas de que más de uno tiene lesiones contusas por proyectil de arma de fuego? Cuando una de las pasajeras ha perdido 2 dedos de la mano, cuando una de las pasajeras ha resultado con el fémur partido, presidente, ¿por qué se dio esa información que no se condice con la realidad? Y para terminar, presidente, ¿por qué se mantuvo y se ratificó la declaración de que uno de los pasajeros contaba con antecedentes penales amparándose en una supuesta ficha de RENIEC, cuando se sabe, y lo hemos corroborado, que RENIEC no consigna ese tipo de información, y cuando se sabe y se ha corroborado que ninguno de los pasajeros, en particular el que fue señalado como presunto narcoterrorista, no tiene ningún tipo de antecedentes penales y judiciales? ¿Por qué se insiste con esa estrategia de pretender estigmatizar a una población que, reitero, lo único que quiere es paz y tranquilidad, presidente? Congresista Tomás Zamudio, 6 minutos. Mis primeras palabras, señor presidente, para saludar y felicitar al señor ministro de Defensa. Me pide una interrupción el congresista Gamarra, si usted lo permite, señor presidente. Congresista Gamarra. Gracias, señor presidente. Bueno, acabamos de escuchar a algunos congresistas de la oposición una sarta de calificativos e improperios que bajan el nivel del debate en este Congreso, señor presidente. Congresista Gamarra. No sé cuál es la palabra. La palabra sarta le piden que retire. Bueno, entonces, un cúmulo de palabras sin mayor propiedad, señor presidente. Por favor. Le pedimos, por favor, que retire la palabra sarta. La palabra, señor presidente. Concluido el incidente, continúe. Decía, señor presidente, que cuando se agotan los fundamentos, se agotan los aspectos legales, técnicos, se acude justamente a estos calificativos y a estos improperios. Aquellos que el día de hoy cuestionan, señor presidente. Para que termine, congresista. Aquellos que cuestionan el día de hoy al ministro de Defensa, el día de ayer, señor presidente, defendieron el sometimiento de las instituciones de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas Policiales, del Poder Judicial, del Ministerio Público y de todas las instituciones, señor presidente, creando la desinstitucionalización en el país, y no como en este caso, señor presidente, un gobierno que respeta las instituciones, respeta a su ejército, respeta a sus fuerzas policiales. Señor presidente, por otro lado, creo que este debate contiene un pliego interrogatorio, y ese pliego interrogatorio en ese pliego interrogatorio están determinadas 39 preguntas, y con relación a esas 39 preguntas es que los congresistas tendrían que esgrimir y fundamentar sus posiciones, señor presidente, cosa que hasta el momento no está ocurriendo. Concluyó su tiempo, congresista. Continúe, congresista Zamudio. Me pide una segunda interrupción la congresista Marisol Espinosa, si usted lo tiene a bien, señor presidente. Congresista Marisol Espinosa. Gracias, presidente. Presidente, que pase por favor una fotografía que tenemos acá.
No se ve. Bueno, señor presidente, señalar, y espero que la fotografía, creo que no se ve. Señor presidente, aquí en la fotografía pueden apreciar quién está acompañando al ministro o al representante del presidente de la República de Corea cuando se compran los KT-1. Los KT-1 no se compran, señor presidente, en este gobierno. Los KT-1 se compran en el gobierno anterior. Pero además, señor presidente, yo estoy en interrupción, señor presidente. Está en interrupción, está en interrupción. Señor presidente, este gobierno ha hecho las compras en un marco preestablecido. No ha creado una legislación ad honorem, señor presidente, para la compra de equipos. Pero además, señor presidente, los 161 millones que se compraron, se utilizaron para las compras de Mirage, para la reparación, señor presidente, y los cuales no disparan una sola bala. Además, señor presidente, se compraron... Para concluir, congresista Espinosa. Señor presidente, se compraron 3 aeronaves dron. Una, señor presidente, se cayó. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente son equipos diseñados para el desierto y no pueden llegar al Braille. Esas son las compras que se hicieron, señor presidente, y la persona que ustedes pueden ver al costado del señor García Belaúnde es precisamente el hermano del presidente coreano. Señor presidente, quien puede y quiere levantar el dedo contra el gobierno del presidente Humala, primero que revise los antecedentes y las fotos, señor presidente. Este gobierno ha hecho compras escrupulosamente respetando la legislación, no la que hemos generado nosotros, sino la legislación existente. Gracias, presidente. Por alusión, pónganse de acuerdo a quién le doy la alusión. Por alusión al congresista Mulder. Presidente, a la congresista Marisol Espinosa le han hecho leer algo que ella desconoce completamente, porque está mintiendo descaradamente. Que me pruebe que los aviones se compraron en el gobierno anterior, que me pruebe. El señor Lee Sang-deuk, en una visita de Corea, su hermano lo puso en la delegación para integrar y vender esos aviones, y el gobierno anterior se negó a comprar esos aviones, presidente. Y después ese señor vino con el nuevo gobierno y le vende los aviones al nuevo gobierno. Así que infórmese primero antes de decir mentiras, porque si no tiene ni siquiera una información adecuada que la pueda dar el Ministerio de Defensa, es mejor no hablar. Alusión a la congresista Espinosa. Por alusión, señor presidente. Primero, que no necesito ningún libreto. Y mejor prueba que la foto, señor presidente, no hay más. Continúe, congresista Zamudio. Presidente, precisamente señalar de que se ha mencionado varias veces la palabra de la primera dama, porque de repente aquellos que gobernaron en el pasado no tenían primera dama. Y eso quiero señalarlo porque aquí a la mujer se le respeta, a la mujer se le da su lugar. Y yo creo que la pareja presidencial es un ejemplo para el país. En ese sentido, señor presidente, quiero señalar que en las primeras horas de la mañana el congresista Omar Chejade y el congresista Tubino dieron unos discursos brillantes respecto a un congresista, a un parlamentario, a un héroe de la patria, don Miguel Grau Seminario, sinónimo de gloria, de honor, de caballerosidad. Gran parte de su vida la pasó en el mar, por eso le denominaron el caballero de los mares. Y el día de hoy quiero hacer alusión también a la carta de otro héroe de la patria, don Francisco Bolognesi, la carta a su esposa. Bolognesi le dice: ¿qué será de ti, amada esposa? Tú me acompañaste con amor y santidad. ¿Qué será de nuestros hijos que no podré ver ni sentir en el hogar común? Dios va a decidir este drama en que los políticos que fugaron y los que asaltaron el poder tienen la misma responsabilidad. Unos y otros han dictado con su incapacidad la sentencia que nos aplicará el enemigo. Nunca reclames nada para que no se crea que mi deber tiene precio.
Eso decía, presidente Francisco Bolognesi. Y hecho este preámbulo precisamente para enfocar uno de los temas de la interpelación, que es el servicio militar. Y aquí quiero ser claro y preciso. La ley 29.248, promulgada en junio del 2008, en su artículo 50, estableció el sorteo como una medida excepcional, convirtiendo al servicio militar en un sistema mixto. La primera fase es facultativa, por cuanto el joven elige inscribirse y si no cubre el número de vacantes establecido por las Fuerzas Armadas, se pasa a la segunda fase, que se realiza un sorteo, con lo cual es obligatorio. Mediante Decreto Supremo 021/2009 se reglamenta la ley antes señalada y en su artículo 50 ratifican la figura del sorteo. Una evidencia es de que el sorteo fue introducido por la ley 29.248 en mayo del 2011, es decir, en el gobierno anterior. La Oficina del Registro Militar de Huancavelica, basándose en el artículo 50 de dicha ley, mediante comunicado 006, planificó y programó la ejecución de un sorteo público para incorporar a jóvenes al servicio militar en la 31 Brigada de Infantería de Huancayo. En el 2012, señor presidente y colegas congresistas, al promulgarse el decreto legislativo 1146, no se creó la figura del sorteo, únicamente se agregó detalles de procedimiento a la figura del sorteo. Toda obligación de la ley tiene acompañada medidas coercitivas que obligadas a evadir las responsabilidades y las multas. Las multas no se crean ni regulan en razón de condiciones económicas del destinatario, sino que como elemento disuasivo para evitar el incumplimiento de una norma de carácter imperativo. La propina se dispuso mediante la ley 29.248, la cual recién se cumplió a fines del 2011 y nuestro actual gobierno aprobó una escala de propinas con un incremento del 60% respecto a la propina aprobada a inicios del mismo año. Es así que un sargento primero pasó de recibir 214 soles a 365 nuevos soles y un soldado pasó de recibir 160 a 256. El actual gobierno, nuestro gobierno, al aprobar el decreto legislativo 1132 y el decreto supremo 278/2012, establece que la base de cálculo de las propinas ya no es la base de la UIT, sino un porcentaje de la remuneración consolidada del suboficial de menor rango. En los próximos años, cuando se incremente la remuneración consolidada de un suboficial de tercera, también se aumentará proporcionalmente la propina del personal de tropa. El gobierno, nuestro gobierno, viene desarrollando una serie de acciones para hacer que el servicio militar brinde múltiples oportunidades a los jóvenes del Perú, a los licenciados, y lo haga más atractivo este servicio. Actualmente, entre los principales beneficios, señor presidente y colegas congresistas, Tiempo para concluir. está el acceso a beca 18, facilidades para el ingreso a las escuelas de formación de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, una bonificación del 20% sobre la nota final y el descuento del 50% por el monto de pago por derecho de inscripción al ingreso. Posibilidad de postular al INPE gracias al convenio suscrito con el MINDEP. Inscripción gratuita en la base del dato de Fondo Mi Vivienda y la asignación de puntaje adicional hasta el 20% para postular a los programas de vivienda a nivel nacional. Estos son los beneficios, señor presidente y colegas congresistas, que nuestro gobierno ha incorporado para crear mayores expectativas para que los jóvenes del Perú defiendan a la patria. Sigamos el camino de Miguel Grau,
sigamos el camino de Bolognesi y no nos opongamos por oponernos, sino miremos al Perú en forma integral. Veamos la defensa nacional, señor presidente. Muchísimas gracias. Tiene la palabra el congresista William Monterola. Señor presidente, saludo por su intermedio al ministro de Defensa, Pablo Cateriano. Hemos escuchado atentamente la respuesta del ministro Cateriano. Sabemos que no se trata de uno de los ministros con mayor simpatía dentro de este gabinete, por su carácter explosivo y sus enfrentamientos constantes con los actores políticos. Pero aquí no estamos en un concurso de simpatía, sino en la evaluación política de sus actos. Los temas que se están viendo no son poca cosa, pues se trata desde la vulneración de los derechos fundamentales hasta acciones que podrían poner en riesgo la seguridad nacional al develar datos que se consideran secretos. Creemos que sí hay temas reprochables, que no han quedado claros y no han sido afrontados por el ministro. No podemos concebir un ministro que no asuma su responsabilidad política frente a una acción de su sector, y decimos responsabilidad política y no responsabilidad penal ni civil, y eso es lo mínimo que le puede exigir al pueblo a un ministro. Si los miembros de la Fuerza Armada actuaron dentro de la ley, pues bien, el máximo representante del mismo lo debe respetar políticamente. Y si hubo algunas irregularidades, también el representante debe asumir esa responsabilidad y garantizar las correcciones necesarias. Pero eso no se ha visto, sino por el contrario, ha sido la política del avestruz. Ahora más grave aún, respecto a la vulneración de derechos fundamentales mediante la modificatoria del servicio militar voluntario. Lamentablemente, el ministro poco puede aclarar frente al escenario donde el Poder Judicial ya está dejando claro que sí hay una clara vulneración de derechos. Aquí la justificación esbozada agrava la postura del ministro, pues si dice que han aplicado una norma que venía del gobierno pasado, pues peor pecado, pues este gobierno se ha fijado en todos los defectos y errores de ese gobierno. Lo han criticado y juzgado, pero ejecutan precisamente el que vulnera derechos fundamentales. Eso es reprochable. Ahora, ¿de qué se trata? Pues poner en riesgo la seguridad de 12.500 jóvenes y hacer discriminaciones por razones económicas y condición social. Y un gobierno... Presidente, me está pidiendo una impresión al congresista Mulder. Congresista Mulder. Presidente, para mentir y comer pescado hay que tener mucho cuidado. La mentira tiene patas cortas, pues. Gobierno peruano compra 20 aviones por 208 millones de dólares a Corea del Sur. El Perú compra a Corea del Sur 20 aviones de instrucción valorados en 208 millones de dólares para mejorar el entrenamiento de los pilotos y mejorar la capacidad técnica de sus oficiales, señaló ayer el presidente Ollanta Humala. Fecha, 24 de julio del 2013. Así que no vengan con mentiras, porque nosotros somos los que hemos denunciado ese tema y aquí se va a tener que aclarar cómo es que se hace esa compra, presidente. Continúe, congresista Monterola. Me pide la segunda interrupción el colega congresista... Congresista Reinaga, tiene usted la palabra. Sí, presidente, definitivamente estas interpelaciones se está desnaturalizando la esencia, lejos de dar los aportes constructivos, más todo lo contrario, estamos desacreditando la legitimidad del Parlamento, porque solamente vemos gritos, improperios y demás. Presidente, si podemos hablar de actos de corrupción, señalemos lo que la Contraloría se ha pronunciado referente al gobierno de Alan, con el ministro o el exministro de Rafael Rey, son 40 millones, y las compras que se ha hecho el 26 de abril del 2010 referente a tanques chinos que no tiene nada que ver de acuerdo a la topografía y topología del terreno aquí en el Perú, ni qué decir de aviones y demás, o capacitaciones en el tema de la empresa israelí. Hay tantos vacíos indicios, presidente, lejos de coadyuvar y estar frente a una lucha frontal a este narcotráfico, al flagelo que se está debatiendo y discutiendo, donde está dando la cara el ministro de Defensa.
definitivamente estamos dando un... Tiempo para culminar. Sí, presidente. Decía poner en riesgo la seguridad de 12.500 jóvenes y hacer discriminaciones por razones económicas y de condición social. Y en un gobierno que todos los días habla de inclusión, es grave, señor, ante la prensa afirmar que incluimos y con los actos presentar normas que discriminan a los jóvenes. Nosotros creemos que el ministro ha cometido muchos errores, nos ha llevado al extremo de la confrontación innecesarias. Tiempo para concluir. Sí, presidente, para concluir. El ministro ha cometido muchos errores, nos ha llevado al extremo de la confrontación innecesarias, que debe reflexionar mucho sobre su actuar, pero queremos estar cerca de lo que es la gobernabilidad y no echar más leña al fuego del enfrentamiento político, donde no hay partidos ni grupos ganadores ni perdedores, sino la población siente un desconcierto que puede perjudicar nuestra estabilidad económica. Vamos a evaluar seriamente nuestra postura frente a esta intervención. Gracias. Congresista José León Rivera. Gracias, presidente. Cuando pasa la guerra, presidente, todos quieren ser generales. Y yo me quiero referir a lo que hemos escuchado del señor ministro respecto al incidente de Quepachiato. Si existía un sospechoso que subía a una combi y que luego de hacerles las llamadas reglamentarias con 3 disparos al aire inclusive, este señor no obedece a la ley y dispara contra las patrullas del Estado, del Ejército y de la Policía, entonces, ¿cuál era la reacción lógica y la que debemos pedir todos los peruanos para fortalecer a nuestras Fuerzas Armadas, a nuestros soldados que están en condiciones difíciles, luchando contra este flagelo que es la industria más grande del narcotráfico en el mundo, a estas remanentes de Sendero Luminoso, de los terroristas que están todos los días tratando de volver a restituir sus momentos en que le ofendieron al país? ¿Acaso podemos cuestionar a nuestras Fuerzas Armadas, a nuestros soldados que en condiciones difíciles hacen este trabajo? Eso no es serio, presidente. Eso es de manera indirecta fortalecer a esos enemigos del país y bajarle la moral a las fuerzas combinadas del país. Por eso yo me quedo en este caso, presidente, con lo que aquí se ha informado, que se ha actuado de manera reglamentaria y que además existe una investigación que corre en la Fiscalía correspondiente. Confiemos en nuestras autoridades y levantemos la moral de nuestras fuerzas combinadas y de nuestras Fuerzas Armadas que tienen esta gran tarea de defender al país de estos remanentes. Y desde aquí, presidente, desde esta representación nacional, deberíamos hablar con coherencia, sin pasiones, sin lo que podría ser seguramente el calor político, una respuesta política del ministro que hoy día tenemos acá interpelando. Esa es la política. La política no tiene por qué molestarnos. Si la política viene bien planteada, si la política viene con argumentos, ¿por qué tendría que molestarse en ciertos sectores cuando el ministro contesta o cuando le contestan el ministro molestarse? El que se mete a este terreno tiene que saber escuchar y tiene que saber decir sus cosas de política. Pero eso no tiene nada que ver con este error que podría cometer desde el Congreso, debilitar a las fuerzas
que luchan contra el narcotráfico y el terrorismo. Está solicitando una interrupción la congresista Verónica y luego el congresista Agustín Molina. Congresista Mendoza. Gracias, presidente. Yo quiero rechazar este falso argumento de que un cuestionamiento, una inquietud planteada respecto a un operativo policial de las fuerzas combinadas en el que hay sombras, en el que hay dudas, se hace con la voluntad de mermar la legitimidad de nuestras fuerzas del orden en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. Todo lo contrario, presidente, desde nuestra bancada, nuestro más firme respaldo a las fuerzas del orden en la lucha contra estos flagelos. Sin embargo, eso no significa que nos preocupemos por algunos errores visiblemente cometidos, eso no significa que nos callemos ante inconsistencias en versiones claramente señaladas en la investigación fiscal, presidente. Esto se hace con el ánimo de que se identifiquen los errores y de que se puedan corregir para que a futuro no vuelvan a ocurrir estas situaciones que contribuyen, como es señalado, a seguir mermando más bien en la confianza que debiera primar entre las fuerzas del orden y la ciudadanía, presidente. Muchas gracias. Congresista Molina, la segunda interrupción. Muchas gracias, señor presidente, y saludarlo al señor ministro. Hay algo más, señor presidente, no solamente lo que se han venido virtiéndose en este debate. Yo puedo mencionar, por ejemplo, las compras irresponsables en el gobierno aprista, señor presidente, y dar a conocer al pueblo peruano, y el pueblo peruano no sufre de amnesia, sabe perfectamente la compra irresponsable que se hizo en esta gestión de 12 Mirage, sin implementación, sin equipamiento, pero se pagó por todos estos convenios. Significa, señor presidente, de que estos Mirage se compraron a un valor aproximado de 13 millones. Entonces, por lo tanto, señor presidente, lo que tenemos que dar a conocer es de que el presidente Ollanta viene haciendo adquisiciones. Tiempo para concluir. En razón a eso, señor presidente, esos Mirage que hoy lo tienen simplemente sirven para exhibir en las fiestas patrias, en el desfile militar. Entonces esto significa, señor presidente, de que estos Mirage no disparan ni un balín. ¿De qué estamos hablando, señor? Muchas gracias. Continúe, congresista León. Señor presidente, he invocado a la tolerancia para saber debatir y para saber escuchar. Esa etapa, presidente, ya pasó. Aquí no hemos venido a confrontar esa mala y vieja forma de diente por diente y ojo por ojo. Aquí lo que estamos haciendo, presidente, es de estar juntos en una lucha contra el narcoterrorismo. Y para eso hemos invocado que las fuerzas políticas se junten, los señores del APRA, los señores del fujimorismo, los señores del oficialismo y nosotros. Hay que hacer un gran pacto político por el Perú. Esto es lo que nos une, nos debe unir, presidente, y no recordar que si se compró, si no se compró. Eso que quede para los jueces, que quede para otro lado. Y yo quiero sí aquí ser enfático, presidente, respecto al servicio militar. El artículo 173 de la Constitución, y aquí tendría la razón el ministro, en su último párrafo dice: quienes infrinjan las normas del servicio militar obligatorio están asimismo sometidos al Código de la Justicia Militar. Entonces, señor. Tiempo para concluir. El servicio militar, presidente, es una necesidad, porque nuestras reservas tienen que estar activas. Tenemos que encontrarle una fórmula para poder cubrir esta demanda que tiene el país. Por lo tanto, presidente, invocando al diálogo, sin insultos, sin cosas que nos lleven al recuerdo, para confrontar la lucha contra el narcoterrorismo, presidente, es una tarea de todo el Congreso, de todas las fuerzas peruanas, de todas las fuerzas políticas.
Y por eso, señor, Perú Posible va a respaldar en esta oportunidad al señor ministro de Defensa. Muchas gracias. Congresista Iberico, ¿no está el congresista Eguren? Presidente, una interrupción al congresista Mulder. Congresista Mulder. Presidente, un congresista que está en el Parlamento solo para calentar asiento, acaba de hablar por primera vez, creo, segunda vez, no sé, pero ha dicho una absoluta mentira de nuevo, porque le pasan mal los datos, pues no tienen conocimiento. El gobierno que compró los aviones Mirage fue el gobierno del presidente Belaúnde, al filo de su mandato. Lo que Alan García hizo después fue pretender cancelar el contrato y se generó toda una disputa, porque estaba firmado el contrato de esos 12 aviones Mirage. Pero se redujo, después de acuerdos que duraron varios años, se redujo la compra a solo 2. Entonces, no puede venir a decir ahora que los 12 aviones también los compró el gobierno de Alan García, cuando justamente lo que él buscaba era evitar esa compra que se había hecho un mes antes, presidente, un mes antes de la transmisión de mando del año 85. Así que las cosas hay que aclararlas. Y creo que los congresistas que le pasan ese tipo de información deberían tener siquiera el cuidado, para eso tienen asesores, de que les verifiquen los datos. Alusión al congresista Molina. Señor presidente, creo que tiene toda la razón de decir que efectivamente, o sea, había un contrato en el gobierno del presidente Belaúnde, pero quien realizó la compra fue el gobierno aprista. Y eso tiene que saber el pueblo peruano, la irresponsabilidad con que se compró aviones sin implementación, pero se pagó como si fueran aviones Mirage con todo el equipamiento bélico. Entonces, esto tiene que ser claro. Y el pueblo peruano tiene que saber y no se puede ocultar. Muchas gracias, señor presidente. Continúe, congresista Eguren. Inicio, presidente. Por su intermedio, saludar al señor ministro, a los señores colegas, buenas tardes. En general, el país tiene problemas de eficiencia que tenemos que corregir, pero resulta preocupante, de manera especial, en materia de defensa, señor ministro, porque lo que está en juego es la seguridad nacional. Se tiene asignado un presupuesto para inversiones de 1.290 millones, al 31 de julio se han ejecutado 183 millones, lo cual representa el 14.2%. La pregunta, señor ministro, es ¿por qué a estas alturas del año, siendo un año además es relevante por razones que todos entendemos, por qué no se pueden ejecutar estos recursos que están vinculados a la defensa nacional? La segunda pregunta, y vinculado a la anterior, señor presidente, es que este gobierno anunció la creación de la Agencia Central de Compras para dar transparencia, dar profesionalismo, trabajar más técnicamente, ya que todo lo que es compras de armamentos, no solo en nuestro país, sino en el mundo, siempre está sumido en un manto de probable o presunta corrupción, lamentablemente, independientemente de las personas que intervienen. Sin embargo, esta central de compras hasta ahora no ha sido implementada. ¿Por qué? Si ha sido una propuesta del gobierno en busca de transparencia. Y por el contrario, lo que sí se ha implementado a través del Decreto Supremo 205-2012 es el famoso tema de compras secretas, que el señor ministro señaló que iba a ser utilizado con mucha mesura y de manera excepcional. Sin embargo, el contenido del decreto señala un rango tan amplio que prácticamente todo puede ser comprado a través de mecanismos secretos, y eso preocupa por razones de transparencia. Entonces, preguntarle al señor ministro, obviamente sin detalles que vulneren el tema de seguridad nacional o secretos de Estado, ¿cuáles son los rangos que se han utilizado para la compra secreta? Porque, según se presume, hay un rango que prácticamente se puede comprar todo de manera secreta. Dentro de esos procedimientos se pretendió comprar, para muchos indebidamente, y analistas especializados en la materia señalan que esta pretensión de compra de misiles y lanzadores, entre otros coreanos, que indebidamente se direccionó hacia proveedor coreano cuando los requerimientos técnicos iban orientados más bien a un proveedor chino.
hubo terquedad en el asunto, no se sabe con claridad los fundamentos, pero ante diversas denuncias terminó cayéndose esta pretensión y el ejército canceló millonaria compra de 108 misiles antiaéreos a Corea del Sur. Para continuar, profesor. Continúo, señor presidente. Entonces, seguimos con esos problemas de pretensiones de adquisiciones, denuncias sobre corrupción o direccionamientos y terminamos con procesos que se caen. Y dentro de esos que se caen, yo no sé si ya se ha caído o se caerá, hay también unas compras a proveedores italianos. Estas compras de un sistema de defensa aérea, donde también ya hay denuncias al respecto que las empresas que estarían proveyendo de este material no reunían las condiciones técnicas, se han tenido que modificar las bases para reducir los requerimientos técnicos mínimos y que pueda calzar con esos proveedores italianos. Y lo que además lleva a sospechas o preocupación, señor presidente, que las empresas proveedoras, el presidente de ellas hoy está preso por temas de corrupción, señor presidente, en ventas a Brasil, Rusia y Panamá. Concluya, congresista Uren. Gracias, presidente. Entonces, toda esta información nos genera duda, nos genera preocupación. Por un lado, ineficiencia, por otro lado, lentitud, por otro lado, compras y adquisiciones que se caen, por otro lado, secretismo, por otro lado, adecuación de requerimientos técnicos para calzar con proveedores y finalmente proveedores de dudosa reputación que hoy, cuyo presidente está preso por temas de corrupción. Señor ministro, espero que esto se aclare por el bien de su gestión, del gobierno y fundamentalmente del país. Gracias. Congresista Yaude Simón. Gracias, presidente. Saludando en principio la presencia del señor ministro y lamentando los niveles del debate entre las organizaciones que aparentemente son democráticas. Ciertamente hay argumentos de la oposición válidas, pero que no tenían que tener los calificativos que tuvieron. Hay validez en los argumentos, pero no hay validez en los insultos. Y ciertamente entiendo que los ministros, tanto el ministro Jiménez, el primer ministro Jiménez, como el ministro, han reaccionado en función de provocaciones constantes a través de los medios de comunicación. Yo le pediría, cuando Javier Velázquez con propiedad dice respetos guardan respetos, ciertamente también nosotros los políticos que estamos en el Congreso tendríamos que discrepar, pero con respetos. Y he escuchado a más de uno, más de dos, más de 10 congresistas durante los 2 años con calificativos bastante desagradables para los ministros, y no olvidemos que en algún momento también nosotros fuimos ministros y conocemos cómo se maneja el monstruo por dentro. Yo no entiendo, presidente, qué se está buscando. ¿Se está buscando que la indignación popular siga creciendo? Álvaro Roy decía de que así como estamos actuando, los chistosos o Carlos Álvarez van a perder sus trabajos, porque aquí está hoy en día la imagen de un Congreso que con calificativos y con bromas terminan haciendo reír, pero no reír por gracia a la población, sino de indignación. ¿No? Sí, pues, así no moleste, esa es la realidad. El congresista León decía, trabajemos por el país. Lleguemos, por ejemplo, a una especie de acuerdo de la Moncloa. Pero la congresista Verónica Mendoza decía algo que me parece fundamental. El hecho de poder trabajar por el país, de llegar a acuerdos, no significa borrón ni cuenta nueva. Significa investigación. Significa que las comisiones puedan trabajar, pero sin asumir, ¿no es cierto?, situaciones adelantadas o juicios adelantados que pone justamente en problema lo que está viviendo la patria. Entonces,
¿Por qué no pensar en un pacto en la Moncloa? ¿Por qué no pensar en que las fuerzas políticas y democráticas podemos intervenir, podemos criticar, pero sin llegar a los niveles que estamos llegando? Yo, presidente, a través suyo, le quiero decir al ministro, si bien es cierto, hemos tenido esta situación que nos ha afectado tanto como el Chavate, ¿no es cierto?, donde ya cuando otros ministros hemos sentido, y durante no este gobierno, sino todos los gobiernos hemos sentido esta situación de ataques, muerte de policías, muerte de soldados, muerte de civiles, producto de esta guerra del narcotráfico y el terrorismo, ¿qué estamos haciendo para poder satisfacer la opinión pública afectada? Hay un pueblo que está en el centro y hay heridos, y en lugar de buscar la coordinación con esa sociedad civil, decimos que por ahí viene el problema, que son ellos los responsables, e incluso echamos la culpa al chofer, lo cual fue un grave error. Y cuando el defensor del pueblo intervino, no intervino para echarle la culpa al gobierno, sino dijo algo que se había vivido y pidió que el fiscal asuma su responsabilidad. E incluso hay una acusación de fiscalía que espero que pueda investigarse. Usted mencionó, ministro, de que hay una prueba de explosión atómica que afecta a 2 personas. Muy bien, eso tiene que conocer la opinión pública. Lo segundo es que se está haciendo por los empleados públicos en actividad, los cesantes. Ahí tenemos un problema que venimos arrastrándolo hace muchísimo tiempo. ¿Por qué a los empleados de las fuerzas militares y policiales no le damos el espacio que le corresponde? Este es un problema que lo vinimos trabajando con el exministro de Defensa, Antero Flores Arauz, supongo que con Rafael Rey, y ahora lo tiene usted también. Es una papa caliente que hay que solucionarla. Y después, ministro, ¿qué se está haciendo para poder profesionalizar a las Fuerzas Armadas? Yo creo que este es el tema más importante, cómo profesionalizar a las Fuerzas Armadas para evitar este servicio militar obligatorio que es nefasto, porque a nadie se le puede obligar, y si queremos tener más defensores o que participen en el servicio militar, lo que tenemos que hacer es darle mejores salarios, darle mejor tratamiento, hacerlo sentir de que las Fuerzas Armadas, nuestras Fuerzas Armadas, que hoy día le rendimos homenaje a Miguel Grau, son sumamente democráticas y no son verticales. Yo he vivido como primer ministro, presidente, ministro, la visita a la zona del Brain, y he visto en la condición en que se encuentran nuestros soldados. Para culminar, congresista. Y mientras nosotros estamos en el Congreso, mientras nosotros vamos al restaurante, mientras nosotros dormimos, nuestros soldados, hijos del pueblo, y los oficiales están en situaciones completamente desventajosas frente al narcotráfico y a la subversión. Me está pidiendo una interrupción la congresista. Congresista Tevez. Señor presidente, en lo que concierne a lo que dice mi